5 razones para podar tu vida o Dios lo hará por ti. Hay palabras de Jesús que nos consuelan de inmediato, pero hay otras que primero nos hieren un poco para luego sanarnos. La lección de Jesús sobre la vid verdadera pertenece a esa segunda categoría. Jesús dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Juan 15:1. Esta imagen es hermosa, pero también desafiante. Cristo es la vid, nosotros los pámpanos, y el Padre es quien cuida la viña. Parte de su cuidado incluye limpiar y podar. Jesús continúa diciendo: Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Versículo 2. Eso significa que en la vida cristiana hay cosas que Dios remueve porque no producen fruto, y hay cosas que Dios poda precisamente porque hay fruto y Él quiere ver más aún. La poda no es una señal de abandono, es una señal de cuidado, pero eso no significa que no duela. La misericordia dolorosa del viñador. Estas palabras nos enseñan que ningún creyente maduro llega a ser fructífero sin pasar por la tijera amorosa del Padre. Dios no cultiva nuestra vida espiritual con indiferencia. Él no mira desde lejos mientras crecemos desordenadamente. Él no ignora las ramas secas, los hábitos peligrosos, las relaciones que nos alejan de Cristo, las prioridades torcidas, las ambiciones carnales, ni los pecados que hemos aprendido a justificar. El Padre es demasiado bueno como para dejarnos sin corrección. De esto podemos derivar una verdad que debemos recibir con humildad. Si nosotros no podamos voluntariamente las ramas secas de nuestra vida, Dios lo hará. Hay pecados que sabemos que debemos cortar, pero preferimos administrar. No los llamamos pecado, los llamamos lucha, debilidad, mi personalidad, una etapa o algo que estoy procesando. Hay relaciones que sabemos que están afectando a nuestra comunión con Dios, pero las seguimos sosteniendo por miedo, dependencia emocional o comodidad. Hay hábitos que drenan nuestra alma, pero los defendemos porque nos entretienen, nos consuelan o nos distraen. Hay personas que no están comprometidas con el reino de Dios, pero seguimos permitiendo que ocupen un espacio formativo en nuestras vidas. El problema no es solo que estas cosas existan, el problema es cuando nos negamos a traerlas delante del Señor con honestidad. El problema es cuando queremos fruto sin poda, santidad sin renuncia, madurez sin obediencia y cercanía con Cristo sin soltar aquello que compite con Él. Pero Jesús no nos llamó a una vida cristiana superficial. Él no murió para dejarnos esclavos de las mismas cosas que nos destruyen. Cristo no derramó su sangre para que simplemente aprendiéramos a decorar nuestras cadenas con lenguaje religioso. Él vino a hacernos libres, y muchas veces esa libertad comienza cuando Dios corta lo que nosotros nos negamos a cortar. A la luz de estas palabras de Jesús, podemos ver al menos 5 razones por las que debemos podar nuestras vidas antes de que Dios lo haga de una manera correctiva. Número 1. Porque el pecado nunca permanece pequeño. El pecado que no se corta crece. Lo que hoy parece manejable mañana puede convertirse en esclavitud. Lo que hoy justificamos como una debilidad puede terminar gobernando nuestras decisiones, afectando nuestras relaciones y apagando nuestra sensibilidad espiritual. Muchas veces queremos negociar con el pecado. Tenemos la idea de que podremos mantenerlo bajo control. Queremos acercarnos lo suficiente para disfrutarlo, pero no tanto como para ser destruidos. Sin embargo, el pecado nunca juega limpio. El pecado promete alivio, produce esclavitud, promete placer y produce vergüenza, promete libertad y produce cadenas. Por eso la poda es necesaria, no porque somos fuertes, sino porque somos vulnerables, no porque estamos exentos de caer, sino porque sabemos que separados de Cristo nada podemos hacer. Juan 15:5. Podar el pecado de nuestras vidas es una expresión de que dependemos del poder del Espíritu Santo. Es reconocer: Señor, esto no puede quedarse en mi vida, esto no puede seguir ocupando espacio en mi corazón, ayúdame por tu Espíritu a quitarlo. Cuando nos negamos a cortar el pecado, el Padre puede intervenir
con una poda más dolorosa, no porque quiera destruirnos, sino porque nos ama demasiado como para dejarnos ser destruidos por aquello que Cristo murió para vencer. Número 2. Porque algunas relaciones nos alejan de Cristo. No toda relación que disfrutamos nos edifica. No toda persona que amamos tiene la misma dirección espiritual que nosotros. No toda compañía que nos hace sentir acompañados nos ayuda a permanecer en Cristo. Hay relaciones que no necesariamente comenzaron mal, pero con el tiempo empezaron a enfriar nuestra obediencia a Dios. Relaciones que nos hacen más permisivos con el pecado. Relaciones que debilitan nuestras convicciones. Relaciones donde tenemos que apagar nuestra conciencia para mantener la paz. Relaciones donde Cristo deja de ser el centro y la aprobación de la otra persona preocupa más que de la fidelidad a Dios. Podar una relación no siempre significa rechazar a una persona o tratarla con dureza. A veces significa establecer límites. A veces significa dejar de buscar consejo donde no hay sabiduría bíblica. A veces significa reconocer que no podemos darle un lugar formativo en nuestras vidas a alguien que no está caminando hacia Cristo. A veces significa amar desde la distancia, orar con sinceridad y dejar de depender emocionalmente de una relación que está ocupando un lugar que solo Cristo debe de tener. Modificar la relación que tenemos con algunas personas puede ser doloroso, pero será más doloroso cuando Dios tenga que remover una relación que nosotros hemos convertido en un ídolo. Será más doloroso si nos aferramos a personas que Dios ya nos había mostrado que no podían cargar el peso de nuestra esperanza. Cristo es la vid y separados de Él no tendremos vida. Las personas pueden ser instrumentos de gracia cuando nos animan a perseverar en esta dependencia de Jesús, pero nunca pueden ser ellas la fuente de nuestra vida plena. Número 3. ¿Por qué hay cargas que Dios nunca nos mandó cargar? Hay personas que no están comprometidas con el reino de Dios, pero demandan una cantidad desmedida de nuestra energía, atención y vida emocional. Hay situaciones que cargamos como si fuéramos los salvadores, cuando Dios nunca nos llamó a ocupar ese lugar. Hay responsabilidades que asumimos por culpa, temor al hombre o deseo de controlar, no por obediencia a Dios. Parte de la madurez cristiana es aprender a distinguir entre el amor servicial y la falsa responsabilidad. Amar no significa cargar con todo. Servir no significa permitir todo. Ser paciente no significa vivir dominado por las crisis de otros. Ser pastoral, misericordioso, compasivo no significa reemplazar a Dios. Jesús nos llama a llevar fruto, no a vivir quemados por cargas que Él no puso sobre nosotros. A veces debemos podar expectativas, compromisos, dinámicas relacionales y dependencias que parecen nobles, pero en que en realidad nos están alejando de la sencillez de permanecer en Cristo. Esto requiere humildad, porque a veces nos gusta sentirnos necesarios y cargar con todo el peso de las responsabilidades. Nos gusta creer que si nosotros no intervenimos, todo se caerá. Pero Cristo es el único Salvador y Señor de su iglesia, quien sostiene todas las cosas. Podar estas cargas de nuestras vidas, es decir, Señor, haré lo que me llamas a hacer, pero no tomaré el lugar que solo te pertenece a ti. Número 4. ¿Por qué Dios quiere más fruto y no solo más actividad? La enseñanza sobre la vid no dice que el Padre poda para que tengamos una vida más ocupada, sino para que demos más fruto. Señalar la diferencia es importante, porque muchas veces confundimos actividad con fruto. Podemos estar muy ocupados y poco rendidos a Él. Podemos servir mucho y permanecer poco en Él. Podemos tener responsabilidades ministeriales y al mismo tiempo un corazón seco. Podemos hacer cosas para Dios mientras descuidamos la comunión con Dios. El fruto que glorifica al Padre nace de permanecer en Cristo. Jesús dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Separados de mí, nada pueden hacer. Juan 15, del 4 al 5. La vida cristiana no se sostiene por el talento, la disciplina, la personalidad, la experiencia
ni por la capacidad de trabajo, se sostiene por la unión con Cristo. Por eso Dios poda incluso cosas que no son malas en sí mismas. A veces poda oportunidades, agendas, plataformas, planes, sueños. No porque esas cosas sean necesariamente pecaminosas, sino porque estaban empezando a competir con nuestra dependencia de Cristo. Dios no está impresionado con ramas llenas de hojas, si no hay fruto. Él no busca la apariencia espiritual, Él busca fruto real, amor, gozo, paz, paciencia, santidad, humildad, obediencia, arrepentimiento, fidelidad y una vida que apunte a la gloria de Cristo. Número 5. En donde podemos ver por qué la poda voluntaria duele menos que la resistida. Esta es una verdad que debemos recibir con temor santo. Cuando Dios tiene que podar lo que nosotros nos negamos a cortar, muchas veces duele más. Duele más porque nos aferramos demasiado a esas cosas. Duele más porque ignoramos las advertencias. Duele más porque convertimos en necesario lo que Dios ya nos había mostrado que era peligroso. Duele más porque una rama que pudo haber sido cortada a tiempo ahora está enredada en otras áreas del corazón. No es sabio esperar hasta que Dios arranque lo que nosotros debimos entregar. La sabiduría es venir delante del Padre y decir: Señor, corta lo que tengas que cortar, ordena lo que tengas que ordenar, purifica lo que tengas que purificar, no me dejes sin fruto, no me dejes lejos de Cristo. Esa oración no es fácil, pero es necesaria. Es una oración peligrosa para nuestra carne, pero segura para nuestra alma, porque nada de lo que Dios corta de nuestras vidas es una pérdida final, y nada de lo que Dios deja en nuestras vidas será estéril en Cristo. La poda voluntaria es dolorosa, porque viene acompañada de rendición. Sin embargo, la poda resistida es más dolorosa, porque viene acompañada de quebranto, pérdida y por una confrontación más profunda con nuestros ídolos. En ambos casos, el Padre sigue siendo bueno, pero hay beneficios en obedecer a tiempo. La poda de Dios es gracia, no destrucción. La poda de Dios puede venir de muchas formas. A veces viene por medio de una convicción profunda al escuchar la palabra de Dios. A veces viene mediante una conversación difícil con un hermano que nos ama lo suficiente como para decirnos la verdad. A veces viene cuando una relación se rompe, cuando una puerta se cierra, cuando un plan se cae, cuando una persona se va o cuando Dios permite que aquello en lo que confiábamos muestre su fragilidad. En ese momento, nuestra primera reacción suele ser dolernos y es normal. Duele porque muchas veces amábamos demasiado lo que Dios está removiendo. Duele porque confundimos compañía con comunión, oportunidad con obediencia, éxito con fruto, actividad con fidelidad y aprobación humana con bendición divina. Pero el dolor de la poda no significa que Dios esté siendo cruel, significa que Dios está siendo padre. Un labrador sabio no deja que la rama enferma destruya la viña solo porque cortar parece severo. De la misma manera, nuestro Padre Celestial no nos deja crecer torcidos cuando su propósito es hacernos semejantes a Cristo. Esto es importante. La poda de Dios no es un castigo para destruir al creyente, sino su gracia para hacerlo más fructífero. El Evangelio nos recuerda que el castigo que merecíamos cayó sobre Cristo. En la cruz, Jesús fue cortado por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos ser injertados en la vida de Dios. Él fue tratado como una rama seca, aunque era la vid verdadera, para que nosotros pudiéramos recibir vida unidos a Él. Esta verdad cambia la manera en que interpretamos el dolor. Tal vez hoy el Señor está poniendo su tijera sobre algo en tu vida. No lo ignores, no lo justifiques, no lo espiritualices. No esperes a que la poda sea más dolorosa. Tráelo a la luz, tráelo a la cruz. Confiesa el pecado, ordena la relación, suelta la carga, establece límites, busca ayuda, regresa a la palabra de Dios, permanece en Cristo. Recuerda, si no podas tu vida voluntariamente, Dios lo hará, aunque te resistas.
Es mejor perder aquello que nos aleja de Cristo que conservarlo y vivir sin fruto, porque separados de Él nada podemos hacer, pero unidos a Él, aún la poda más dolorosa será para fruto eterno. Gracias, que Dios te bendiga. Hasta la próxima.